¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? Un saludo. Usted es fácil la tiene, como decir, No, se devuelve. No, yo creo que es preocupante, digamos, ¿no? O sea, Ir a pedir un crédito. Exacto, es como dicen algunos economistas liberales, irse a la B y estar golpeando la puerta para que no te manden a la C. Lo más caro que hay es comprar plata. Lo más caro que hay es comprar plata, pero la Argentina, desde el punto de vista financiero, estaba saliendo más caro comprar plata. Hablábamos la otra vez que Argentina tiene dos déficits, el déficit presupuestario y el déficit de cuenta corriente, que es, se gasta más, digamos, dólares de los que la economía argentina produce, ¿no? Hay un déficit importante en esos dólares que la economía argentina produce menos de lo que gasta. ¿Hay 22, 23 mil millones en el Banco Central? ¿Puede ser de dólares? Digamos, no, hoy en el Banco Central hay casi 49 mil millones. El tema es casi lo mismo que está. Exacto, casi lo mismo que te están dando. Lo que pasa es que si uno le quita las LEVAX y todo, son cero. Está bien. Casi cero las reservas. Perfecto. Digamos, ¿no? Bueno, no lo quiero sacar de tema. Estos 50 mil millones están disponibles. Pero es un acuerdo de 56 mil millones, de los cuales es un préstamo stand-by, o sea, una línea de crédito que te abren, y vos tomás en función de lo que vayas cumpliendo que te comprometiste a reducir el déficit. Si querés, tenemos una placa que resume ese condicionamiento. Y la otra vez también que estuve acá con vos y con Soledad. Exacto. Hablaba de que el primer acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional en el año 58, que lo hizo Frondizi, Arturo Frondizi, que llegaron los fondos en el año 59, que se firmó el acuerdo en el 58, en el 59 se desembolsó el crédito, era de 100 millones de dólares, imagínate en esa época. Las condiciones del Fondo Monetario Internacional, también para reducir el déficit, era reducir el déficit ferroviario que tenía en Argentina. Sí. ¿Qué nos costó a nosotros chubutenses? Sí, se redujo el ferrocarril. No, que nos saquen los ferrocarriles. Por eso, lo redujeron. Lo único que quedó es la trochita, digamos, ¿no? Claro. O sea, nos quitaron 1.000 millones de dólares a valores actuales de infraestructura logística, ¿no? O sea, no es que es gratis, es más barato desde el punto de vista financiero. Yo me dedico a la finanza, entonces, desde el punto de vista financiero ¿es un préstamo más barato? Sí. ¿Es un préstamo grande? Digamos, porque si no tenés que ir a buscar inversores pequeños. ¿Es un préstamo grande de un volumen muy importante? Sí. ¿Genera tranquilidad en el mercado financiero, en el mercado de deuda argentino? O sea, sí. ¿La Argentina va a tener que salir a buscar plata en los mercados internacionales? Probablemente no. Entonces, libera parte del crédito para los que los privados, empresas argentinas, transnacionales y demás, puedan tomar crédito internacional a tasas más bajas, porque esto bajaría supuestamente el riesgo país y demás. Eso es macro. ¿Y qué le debemos al fondo? Bueno, no sé si te vamos a sí, ver vamos a ver un gráfico. Que son, a ver esas son las cuestiones digamos, de los beneficios financieros. Y en el gráfico vamos a ver cuáles son lo que se compromete Argentina a hacer para reducir su déficit y poder devolver la plata luego de 3 años, porque tenés 3 años de gracia, luego de 3 años empezar a devolver la plata al Fondo Monetario. Se empieza a devolver desde 15 mil millones. Exacto, lo primero que se tome. Primero supuestamente se tomarían 15 mil millones y después todo el resto del dinero, esos 56 mil, o sea, lo que quedaría afuera, sería a medida que se vayan cumpliendo con esas medidas o esas condiciones que puso el Banco Central. Ahí tenemos. Ahí tenés. A ver. Esto resume Sí. lo que la Argentina se compromete a hacer. El gasto social no lo va a bajar, lo iría aumentando, ¿no? Sí. Un poquito. Esto es como porcentaje del Producto Bruto. Sí. Lo iría aumentando. ¿Por qué? Porque prevén que estas medidas obviamente van a traer conflictividad social, desocupación y demás. Entonces, esto es por si las dudas, te permite Bajar el gasto. No, aumentar un poquito el gasto social, muy poquito. Pero los 3 componentes principales que vemos ahí es una reducción de los gastos en capital. Esto es obra pública, ¿no? Rutas, caminos, puentes y toda la obra pública que vos te imaginés, que supuestamente iba a ser la revolución de la obra pública, va a tener una reducción del 81% de la obra pública. Esto es un parate fenomenal en la obra pública. Tengamos en cuenta que la provincia del Chubut recibe más o menos el 1,3% de la obra pública total que hace la nación, ¿no? En términos efectivos de plata, ¿no? Es muy poca, digamos, ¿no? La representatividad. Pero, por ejemplo, esto puede llegar a parar la doble trocha Madrid-Trelew o Trelew-Madrid.
que ya estaba solucionado, que se iba a hacer y que terminado. supuestamente se licitó 2 veces, qué sé yo. O sea, como no está en ejecución, o alguna otra obra de rutas y caminos que la nación debería hacer en la provincia. Podría llegar a pararse. Seguramente, digamos, sí. Digamos, el gobierno nacional dice que la obra que se está ejecutando no se va a parar, capaz que se ralentiza un poco, no se va a parar, pero la que no se está ejecutando probablemente se pare. La doble trocha no sé si hace Madre entre Leu de vez en cuando, no hay un solo casquito amarillo picando nada. Bueno, 81%, esto es un parate fenomenal en la obra pública. Después tenés transferencias corrientes a provincias, una reducción del 74%. Ese es el compromiso que presenta la Argentina al Fondo Monetario de una reducción del 74% de las transferencias a provincias. Esto son todas reducciones. Sí. O sea, un 74% es decir, hoy, si se daban 100.000 millones de transferencias, ¿no? Se van a dar 26.000 millones. O sea, va a haber transferencias para provincias para muy poquitas, para un puñadito. El año que viene es un año electoral, probablemente ese puñadito no sean las del color político del gobierno nacional, ¿no? Eso es preocupante también. Y lo otro, para el bolsillo de la gente, son los subsidios a la energía y al transporte. Sí. Una reducción del 48%. Esto quiere, digamos, para la persona, un ciudadano de a pie, o más que nada en el núcleo de la Argentina, donde está teniendo mucho... Nosotros ya pagamos tarifas mucho más elevadas que la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, digamos, ¿no? Pero esto habla de una reducción de un 48% de esos subsidios, que ya se venían reduciendo, y esa reducción lo que va a aplicar es que van a subir las tarifas, y se habla hoy por hoy de un 70% para este año. Claro, si vos pagás 1.000 pesos, estaba, claro. 1.000 pesos de luz, vas a pagar 1.700 al cabo del año. Entonces, esto va a generar... Por eso se vetó la ley que salió en el Congreso, que votaron diputados y senadores, para ponerle un tope al aumento de las tarifas y vincularlo al aumento salarial. Claro, le habían pedido un viejo 40 escalonado y el 40 que va a venir para octubre, septiembre. Bueno, octubre. ahora ese 40 parece que va a ser un 70. Me está dejando más tranquilo. Sí. Bueno, y tenemos ahí un gasto de capital de ese 81%. Que es lo que hablábamos de obra pública. Claro. El gasto de capital de obra pública. Lo más relevante te estoy diciendo después. Salarios, bienes y servicios, 13%. Esto se puede hacer, digamos, de hecho se está haciendo por el efecto inflacionario. Claro. ¿No? Al tener mayor inflación y una paritaria menor a la inflación, va a haber una reducción de los salarios del Estado. Y la depreciación que hay desde diciembre ahora, un dólar de 19 a un dólar de 26. Ya exactamente, ya tenés una reducción. 40, 35, pero esta es la parte del gobierno nacional. Exacto. Después están las provincias. Claro. A las provincias le van a hacer, porque el 50% del gasto, digamos, que se ejecuta en el país, son las provincias y los municipios. El otro 50% del Estado Nacional. Las provincias y los municipios le van a exigir también que hagan una reducción, y en las condiciones actuales que está la provincia del Chubut, digamos, la reducción va a ser un parate de nada. Bueno, vamos a una pausa, ya que estamos parando y parando, vamos a una pausa. Yo pensé que al venir plata íbamos a estar un poquito mejor, pero... a ver, usted estuvo como viceministro, estuvo en coordinación de gabinete. ¿Cómo hacer para salir? Porque digo, si uno está corto, tiene que salir a buscar algún manguito más, mientras vamos a ver otro de los gráficos. Pero digo, ¿a qué voy? Estas PPP, la participación público-privada, ¿esto puede servir para paliar la situación, para meter alguna inyección X para tranquilizar a la gente? ¿Cómo? Ese 81% de reducción del gasto en obra pública, el gobierno nacional y las provincias deberán usar el ingenio para activar esa herramienta que es la PPP. Bueno, usted sabe de esto. Sí, bastante. Usted hizo una presentación, estuvo en... Bueno, fue parte del creador de la norma a nivel local, digamos, después el ministro Mamarelli la llevó a la legislatura y la reglamentó. Bueno, y hábleme de esto. Bueno, tradúzcamelo. Bueno, hay maneras y maneras de hacer una PPP, una ley de participación público-privada. Sí. Esa ley de participación público-privada es un privado que ejecuta, que planea una obra, la financia y la ejecuta. Y nosotros tenemos una historia en la provincia del Chubut. Yo te llevo la historia porque me encanta, digamos, hacer una referencia. Te hablaba de que el primer acuerdo con el Fondo Monetario lo hizo en la Argentina con Frondizi, y en Chubut, que teníamos un gobernador radical, que era Galina, el primer gobernador de la provincia de Chubut, permitió que nos saquen los trenes, digamos, ¿no? El primer proyecto, sin una ley, ¿no? Pero el primer proyecto de PPP que se hizo en Argentina fue el tren, el ferrocarril central de Chubut, el tren que unió Las Plumas con Puerto Madryn.
lo planificaron los galeses, consiguieron el financiamiento de los galeses a través de la banca Liverpool que los apoyaba, lo construyeron los galeses y lo operaron y lo mantuvieron los galeses hasta el año 1947. Lo sacaron los argentinos. Exactamente. Bueno, fue una buena experiencia de PPP. Hicieron una buena obra, lo hicieron rápido, 18 meses tardaron en hacer. O sea, nosotros hace 10 años estamos haciendo 50 kilómetros de ruta y ellos tardaron en hacer 65 kilómetros de tren en 18 meses. Con pico y pala, digamos, no con maquinaria actual y demás. Entonces, la PPP es una buena herramienta y puede suplir en parte toda la obra parte de la obra pública, un pequeño porcentaje de obra pública que se haga. El punto es, si vas a hacer rutas y caminos, vas a llenar de peajes toda la Argentina, digamos, porque la PPP de algún lado se paga, se cobra el constructor o el que opera la ruta con peaje o con alguna manera. Bueno, ¿cómo nos va a ir como país, volviendo a los 50.000 millones del fondo? ¿Cómo? Depende a quién escuches. O sea, yo la verdad que soy bastante pesimista, digamos, por la historia, ¿no? O sea, ningún acuerdo con el Fondo Monetario que exclusivamente hace foco en la reducción del gasto, o sea, esto es, vos podés bajar el déficit de dos maneras, y esto lo explicábamos la otra vez también. Una, reducís el gasto, y la otra, mejorás tus recursos, o sea, generás mayores ingresos. Si tenés mayor actividad económica, si tenés un florecimiento de la inversión, si tenés una economía más dinámica y un círculo virtuoso, probablemente mejore mucho los recursos y el gasto se mantenga. Entonces con eso podés reducir el déficit. Todos los planes del Fondo Monetario Internacional siempre hacen foco en el gasto. Y las experiencias nuestras, por ejemplo, cuando llegamos al 2001, y fue la fenomenal crisis que tuvo la Argentina, fue la peor crisis en la historia argentina, en la historia económica argentina, digamos, vos lo viviste. Bueno, digamos, ¿no? ahora la provincia te pagaba con LECOPS, con patacones, pseudomoneda, el Club del Trueque, o sea, llegó, ¿por qué? Porque el foco de apretar la economía, digamos, y reducir el gasto, genera después conflictividad social y reducción de los recursos del Estado, porque cuando vos menos haces, menos recaudás también. Usted me habló de historia. ¿Conoce algún país Yo no conozco que haya salido país en el mundo después de tanta guita con el Fondo Monetario? El otro día leía que también, haya florecido. El otro día leía también que sí, que había un país, que el mismo fondo hablaba, de Serbia. Pero Serbia tuvo una guerra de los Balcanes, fenomenal, se bombardearon, mataron cientos de miles de serbios, kosovares, croatas y demás, y la ayuda del Fondo Monetario a Serbia hizo, o sea, muchos economistas dicen el rebote del gato muerto, o sea, la economía rebota, pero porque el gato se murió y va a rebotar. Más del piso no va a llegar. No es que va a caer, exacto, rebota un poquito, pero después vuelve a caer, digamos, ¿no? O sea, la Argentina, en el año cuando le dieron el préstamo, el blindaje de los 40.000 millones, no terminó bien, digamos, ¿no? Bueno, acá me dicen, ¿es mejor estar en el piso o estar en la lona? Pues me dicen, Grecia está en la lona, por ejemplo. Bueno, Grecia tuvo 3 acuerdos con el Fondo Monetario y tuvo una caída de la economía, o sea, Grecia generaba $100 o euros, ¿no? Hoy genera 70, o sea, cayó la economía un 30%. Y tuvo 3 acuerdos. Bajaron las jubilaciones 13 veces. Una persona que cobra una jubilación de 2.000 euros en esa época, inicialmente, hoy cobra 900. Obviamente, vos lo tomás a valor argentino y decís, bueno, no está tan mal. Bueno, pero tomalo a valor real hoy, de un salario de 20.000 pesos, reducirlo a niveles, y ellos están atados al euro, no pueden salir de su moneda. Entonces, si bien no tienen inflación, y de hecho han tenido deflación, que es una preocupación que tienen todos los argentinos, creo que es más preocupante Es más, una de las consecuencias fue, el otro día veía un informe muy bueno de Alejandro Berkovich, que 500.000, o sea, el 5% de la población griega se fue del país. ¿A qué te hace acordar eso? Al éxodo. Al éxodo del 2001. Que tuvimos, claro. Bueno, pero encima ese 5% de la población que se fue son los que tenían títulos de grado, o sea, la materia gris del país. Jóvenes con alto nivel académico, alto desarrollo cognitivo,
que emigraron a tener mejores oportunidades a otro Y lado. un tema delicado, también me apuntan de producción, que tiene que ver con las altas tasas de suicidios que hubo. Bueno, eso también genera... Por ahí no lo queremos tocar, pero también hay que mencionarlo. Sí. Hablamos Yo no no quiero ser catastrófico, no creo no, estamos hablando la de... diferencia entre el 2001 y hoy es que hoy el sistema bancario... Tiene plata el banco hoy. Y los bancos, digamos, el sistema bancario no están tan expuestos a la Argentina en sí. Claro. Entonces, no es que vos mañana te van a cerrar la puerta del banco. Pero creo que la economía real argentina, si se preveía crecer este año un 3,5, después lo revieron un 1,3, ¿no? Hoy se está hablando de un 0,4, o sea, no crecer. A mí me abren la puerta del banco, no saben lo que debo en el banco. Claro. Hablamos de lo macro, hablemos de lo micro, metámonos en una casa X, donde todo esto va a incidir en la economía familiar. En la casa, o se reduce el gasto o se incrementa el poder adquisitivo. Sí, y no hay otra. Otro trabajo, digamos, ¿no? Claro. O sea, en una economía familiar esto va a impactar, en cierta manera, digamos, que se tranquilice el mercado también te da un poco de mejores expectativas a nivel macro y vamos a ver cómo llega a nivel micro la economía de cada persona. Digamos, hoy estamos haciendo futurología, digamos, yo no soy optimista, pero tampoco soy el más pesimista del mundo. O sea, creo que soluciona algunos temas y perjudica otros temas, que son... No es pesimista, pero no optimista que leyó los diarios. No, es exacto. No. Daniel, bueno, un gusto siempre dialogar contigo. Y para finalizar, digo, este salvataje puede llegar a ser que el dólar por lo menos se estabilice, no va a bajar, pero que quede estable en estos casi 26 pesos. Depende, también. Porque hay una cuestión. Uno de los compromisos es que el Banco Central no intervenga en la venta de dólares. O sea, que no salga a vender para frenarlo. A vender para frenarlo. Entonces el dólar se irá a donde se tenga que ir, pero si el círculo virtuoso financiero, no el económico de la economía de tu bolsillo, digamos, el financiero es, bueno, Argentina no va a tener problemas de deuda los próximos 3-4 años. Argentina no tiene problemas financieros, bancarios, qué sé yo. Argentina va a tener un dólar medianamente, hoy lo tiene bastante caro, digamos, ¿no? En términos relativos. Puede ser que vengan capitales a invertir, ¿no? Y tengas mayor oferta de dólares que ingresan que oferta de dólares que necesidades de compra de dólares de la gente, ¿no? Entonces, si el Banco Central no interviene y lo que ven, los dólares que vienen son más de los que salen del circuito financiero, probablemente el dólar baje. Si no pasa eso, probablemente el dólar no encuentre vendedores, o sea, ¿quién te venda los dólares? Entonces, si vos ofertás 26 y el Banco Central no te vende, vas a tener que comprar lo otro, y yo te digo, no, yo te lo vendo a 28 y va a ser una cuestión de mercado. Ante la escasez, oferta y demanda. Exactamente. Usted tiene algunos años menos que yo. No tantos. ¿Quién va a pagar esto? Bueno, siempre de alguna manera... Nietos, bisnietos. Hay un coso que siempre sale sangre, ¿no? Sí, pero... creo que es... bueno, igualmente, esto no es... La Argentina tomó deuda por 200.000 millones de dólares. O sea, esto no es tanto. ¿Lo desarrollamos la próxima? Cuando Gracias, Daniel. Gracias. Muy amable. Daniel Enes, hablamos de finanzas, de economía, del dólar, del Fondo Monetario. Nos metimos en la década del 58. Mirá vos, cuando se fueron los ferrocarriles, a partir de allí. ¿Frondizi me dijo? Frondizi. El primer empréstito del Fondo Monetario. Exactamente. Bueno, hablamos de todo. Daniel Enes va a estar regularmente con nosotros en la medida de lo posible para hablar de cómo es esto de poder salir adelante con este sistema financiero que tenemos en el país.